Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Saludos desde Iglesia Cristiana Jesucristo. Mi nombre es Iván España y para mí es un privilegio estar esta tarde, mañana, noche, cualquiera sea el tiempo que nos estás sintonizando para hablar sobre la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera iniciar con una pequeña oración, pedirte que nos acompañes. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de que tu palabra es divulgada a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder compartirla. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que sea de edificación, que sea de aliento, que sirva de guía, de luz y que pueda ser usado para transmitir lo que creo de parte tuya hay que decir este día. En nombre de Jesús te pido también especialmente por todas las personas mayores, los padres de familia, las madres solteras, las viudas, los ancianos, durante este último mes del año. El frío se hace más fuerte en nuestra bella patria y en general en muchas partes del mundo, y te pido que tengas misericordia de estos ancianos, de estas personas mayores, de nuestros padres, en el nombre de Jesús. Amén. Y es que la palabra de Dios es como una aplicación de Waze. Nos guía en este transitar diario por el mundo al cual llamamos vida. En muchos sentidos, este Waze nos da opciones y nos indica la ruta más eficiente por donde ir para llegar de donde nos encontramos hacia donde queremos. Y así es la palabra de Dios. Es una guía que nos da opciones y nos indica la ruta más eficiente. No necesariamente la más fácil, pero la más eficiente para llegar del punto A al punto B. Además, esta aplicación nos da opciones y nos indica también, nos ofrece avisos, más bien dicho,
de los posibles peligros o de los posibles retrasos que podemos enfrentar en nuestro transitar. Pero nos anima dándonos un destino e indicándonos que vamos a llegar ahí dentro de algún tiempo determinado. También la Biblia nos ofrece este tipo de avisos sobre los posibles riesgos y los posibles peligros a los cuales nos enfrentamos si nos desviamos o si no seguimos la ruta indicada. En esta aplicación también podemos ver que a veces nos da un mensaje anticipado asociando este mensaje con posibles consecuencias. Si nos vamos por acá, nos vamos a tardar más. Si nos vamos por acá, nos vamos a tardar menos. Por acá vamos a ir más lento, pero podemos llegar más pronto. En fin, es como una guía, es como un GPS para navegar en este mundo. Y así es este Waze espiritual al cual nosotros llamamos Biblia. Y ojo que también hay personas que he escuchado yo, no le hago caso al Waze, no le hice caso al Waze y me fue mal. En este caso, también si no le hacemos, no obedecemos este Waze espiritual, si no necesariamente le hacemos caso, vamos a ocasionar problemas en nuestra vida. El Waze, al igual que su palabra, nos avisa de vez en cuando y nos permite que reflexionemos en este transitar. Y hace poco leía yo en la escritura sobre la bendición que nos espera si honramos a padre y madre. Cuando yo me convertí en padre, en mi caso particular, hace más de 35 años, por ahí, 34, ya no recuerdo. Fue una experiencia deseada, pero a la vez fue una experiencia sorpresiva. Nadie nos enseña cómo ser padres. Y en mi caso particular, también tuve a mis dos progenitoras, a mi padre y a mi madre. Mi padre estuvo conmigo por 56 años. Me acompañó durante esos 56 años. Hablo de mi padre terrenal. Y gracias a Dios, en el caso de mi madre, pues todavía la tenemos con vida hasta el día de hoy, ¿verdad? A sus casi 90 años por fe. Y convertirse en padre para muchas de las personas es parte del proceso de la vida. Sin embargo, nadie me avisó, por ejemplo, que aunque yo bien sabía que mis padres iban a fallecer algún día, nadie me avisó o nadie me dijo con anticipación que en este proceso iba a sufrir viendo cómo mi padre y mi madre perdían algunas de sus facultades o algunas de las libertades o algunas de las acciones que dábamos por sentadas. Yo pude ver, por ejemplo, cómo mi padre, el que tenía una escritura muy, muy particular, era una escritura fuerte, en letra de carta, la mayor parte. Él hacía unos trazos muy rectos, muy marcados sobre el papel. Y yo pude ver al final de sus días, por ejemplo, cómo ya no era capaz de firmar un cheque. Recuerdo a mi padre a sus 78 años, él se levantó todos los días de su vida hasta sus 78 años. Se levantó todos los días muy de temprano, tomaba su vehículo
y salía a trabajar. Y regresaba ya en las tardes, noche, siguiendo una disciplina casi militar que lo acompañó siempre. Y él fue perdiendo también esa capacidad de poder manejar un vehículo, de poder firmar un cheque, de poder escribir a mano. Pero recuerdo que cuando a sus 78 años él deja del empleo tradicional, él todavía tenía algunos anhelos como empezar una empresa, hacer asesorías, consultorías. Recuerdo bien que se compró una, una impresora nueva y bueno, aunque él quería seguir con esa actividad, esa disciplina, la vida le jugó en ese sentido cruel porque empezó a perder esas facultades, e incluso la facultad misma de poder tener gusto por la comida, por salir de la casa, ir a visitar amigos o parientes. Precisamente esta situación, recuerdo algunos de sus comentarios, lo empezó a deprimir un poco porque eh, era, era un caso en donde él veía que todos sus primos cercanos habían fallecido y muchos de sus amigos habían fallecido y él era el único que se había quedado solo, como él decía, y se sentía el único sobreviviente de aquel proceso natural y que a todos nos va a llegar y que no perdona. Parientes y amigos fueron pasando, como decía, y es que cuando tus padres envejecen, la Biblia dice que debes honrarlos. Cuando tus padres envejecen, la Biblia te manda a que tú los honres, y no solo en su vejez, pero especialmente durante la vejez. La Biblia dice que no debes quejarte de ellos. Ay, ese es mi papá, ay, esa es mi mamá, ay, Dios. No debes tratarlos como que si fueran tus hijos. Es que no quiere comer, es que es berrinchudo, es que se puso así, es que se puso así. No debes hablar mal de ellos, ¿verdad? O mucho menos hacerte el loco, como decimos, o actuar como lo hace el resto de alguna familia que no necesariamente sea agradecida. Menos pensar, yo ni pisto tengo para mí, ahora cómo voy a hacer yo para pagarle esto a mi mamá, para darle esto a mi papá, para meterme a esta deuda por ellos. No, mis recursos en tiempo y dinero son solo para mí y para mi esposa y para mis hijos. No puedo comprometer el futuro de ellos metiéndome a una deuda por mis papás o por mi mamá. Perdónenme, pero yo no estoy de acuerdo con esos pensamientos y que tu familia se circunscriba únicamente a tu esposa y tus hijos, en el mejor de los casos. Yo pienso y he sido testigo de cómo honrar a tu padre y a tu madre hace que Dios te bendiga sobreabundantemente. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y versículo 12, la versión de la Reina Valera del 60 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hónralos, es decir, no hables mal de ellos, no te quejes de ellos, no los trates como niños, hazte cargo de ellos. Tanto a tu papá como a tu mamá. ¿Para qué? Y aquí hay una promesa, para que tus días en la tierra se alarguen.
Es interesante, es interesante saber que así como hay una bendición por hacer bien a nuestros padres, también hay una maldición por no hacerles bien o por hacerles mal. Leemos en Éxodo 21:15, más abajito. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Y la palabra hiriere acá es muy amplia. Dios nos libre de proferirle alguna herida a nuestros padres, si todavía tienes a tu papá o a tu mamá, Dios nos libre de hacerles alguna herida. Porque en Éxodo 21:17 también aclara, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Morirá. El libro de Levítico también nos apercibe de que todo hombre que maldijere a su padre o a su madre no le va a ir bien. Leamos Levítico 20:9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. También más adelante en Deuteronomio 21:18-22, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, ¿qué más dice? Entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Finalmente, Deuteronomio 27:16 dice así, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Queda claro entonces que a nuestros padres les debemos honra, obediencia, respeto, reconocimiento en ese rol divino que tienen de guiarnos, de criarnos, de educarnos. Es una situación que no está sujeta a situaciones de edad. Ojo, el cuidado y la atención a los padres debe ser algo que los cristianos debemos ocuparnos intencionalmente, dedicadamente, y no solamente cuando nos sobra tiempo o cuando nos sobra dinero. El desprecio y el descuido a cualquier anciano no agrada a Dios, no digamos a nuestros padres. En ese sentido, nuestro testimonio como cristiano hablará más fuerte cuando nosotros podamos diligentemente hacernos responsables por la vida de nuestros padres. Yo he estado en casos muy cercanos en donde lo más fácil ha sido ir a dejar a aquel anciano o aquella anciana a un centro de cuidados especiales o a un asilo o a
o a un hogar para ancianos y dejar que nuestra vida continúe. Esto definitivamente no es lo que agrada a Dios. Hay situaciones especiales, situaciones médico o de medicina o de salud especiales que probablemente requerirán el cuidado en centros específicos para eso, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando realmente de a veces ese desprecio o ese descuido, por llamarlo de una manera amable, que tenemos por nuestros ancianos o por nuestros padres. Y pretendemos que en media tarde o en media mañana podamos resolver una situación y estar ahí. Y ya estuvo bueno, ya ahí me voy, ya, en el mejor de los casos. Dice Proverbios 23, del 22 al 25. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Si está diciendo acá de que existe la posibilidad del menosprecio, es porque realmente eso existe. Lamentablemente lo hemos visto en muchos hogares, con muchas personas, con muchos ancianos, con muchas madres, con muchas viudas, con muchas ancianas también. ¿Y cuál es el pretexto o cuál es la causa por la cual no hacemos esto? Pues pueden haber muchas y no voy a abordarlas, pero tal vez los padres no fueron buenos padres con los hijos y los hijos tienen todo menos agradecimiento por lo que ellos hicieron en su tiempo. Tal vez no hay tiempo, tal vez no hay dinero. Pero más adelante voy a contarles la historia de un jovencito que se llama Francisco, a quien tuve la oportunidad de estar con él hace un par de semanas. Pero pretextos siempre han habido, de cualquier tipo, de cualquier tipo. En Marcos 7, 9, 15, por ejemplo, Jesús mismo dijo, este pretexto que ustedes dan tampoco vale. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, vuestros intereses, vuestra costumbre. Porque Moisés les dijo claramente, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Pero, ¿qué han hecho ustedes? Dice, vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Todo aquello con que pudiera ayudarte para que entonces, invalidando la palabra de Dios, no lo dejen hacer nada por su padre o por su madre. De esta manera, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a explicar esto del corbán. Corbán era cuando alguien del Sanedrín venía y decía, bueno, esto va a ser corbán. Es decir, esto va a estar dedicado a Dios, esto va a estar dedicado a la iglesia, esto es tu ofrenda para Dios, esto no lo puedes tocar. Y si en el caso de que era un bien, era algo de lo cual se disponía financieramente, pues no, ya era corbán, ya estaba apartado, no lo podía usar para otro fin. Entonces se agarraron de eso, ¿verdad? Invalidando la palabra de Dios con una tradición impuesta por hombres, diciendo, como eso ya desde la iglesia, no se lo puedes dar a tu papá ni a tu mamá, aunque tengan necesidad, esto va para ofrenda. Y entonces
dice Jesús, de esta manera invalidan la palabra de Dios con tradiciones que se habían transmitido de generación en generación. ¿Y cuántas veces no hemos hecho eso? No puedo dar esto a mi papá, no puedo dar esto a mi mamá, porque se me arma lío aquí en mi casa, o porque lo tengo destinado para este viaje, o la ampliación del cuarto, o alguna razón válida tal vez, los zapatos de mi hijo, o es X, Y o Z. Realmente, este es un corazón malvado y perverso, que piensa primeramente en lo suyo y usa como pretexto una tradición en los tiempos de Jesús para no ayudar a su padre y a su madre. Ahora podrían haber otros tipos de corbán en donde tú dices, no, ya no lo puedo tocar porque esto lo voy a dedicar a tal cosa. No puedo ayudar a mi mamá porque ahora ya está esta cosa. No, que lo ayuden mis hermanos, que lo ayuden mis hermanas. ¿Por qué solo yo tengo que ayudar? ¿Por qué solo yo tengo que dar? Corbán moderno. Y entonces el efecto final es que este anciano, esta anciana, pues quedará a la deriva, quedará sin la protección, quedará olvidado. Y es que los ancianos a ciertas edades requieren atención y cuidado inmediato. Yo me pongo a pensar cuando tengo el privilegio de atender a mi madre de casi 90 años, en si ese acaso no será su último deseo, si acaso ese no será su última petición, si acaso la volveré a ver al día siguiente. Y es que nadie lo sabe realmente. Tengo un amigo y él ha sido como mi guía, mi maestro en este proceso que me ha tocado ya por varios años, de manera gozosa lo digo, y me dice, mira, me dice Iván, mi papá me decía, vas a querer un minuto conmigo después, pero ya no lo vas a poder hacer, porque yo ya no voy a estar. Y efectivamente, su padre fallece, y cuando su padre fallece, esas palabras le hacen eco a él en su cabeza. Y dice, ¿cuántas veces yo pude haber hecho eso, pero por nimiedades, por situaciones, cambié un minuto de estar con mi padre para estar haciendo cualquier otra cosa? Y hoy quisiera, dice él, tener por lo menos un minuto con él. Un minuto con él. Lamentablemente, un par de años después, su madre fallece. Y él tuvo el tiempo para redimir, si así lo podemos decir, su actitud que había tenido con su padre. Ahora la actitud que tenía con su madre era de más cuidado, más dedicación, más esmero. Inevitablemente ella llegó al final de sus días, pero la satisfacción de haber podido cumplir, de haber podido brindar esa asistencia a tu padre y a tu madre, ahora que lo necesita, no tiene precio. Y es que en los sepelios ya no hay nada que podamos hacer. En el Facebook, aunque le escribamos cosas bonitas, no sé para qué lo escriben, de veras, nadie lo va a escuchar, nadie lo va a oír, más que los que estamos vivos. Pero cuando dicen, te mando un beso al cielo y no sé qué, disculpen, lo están escribiendo para otra audiencia, no para esa persona, porque esa persona no lo va a poder escuchar, no lo va a poder oír. Dejémonos de romanticismos. Así que también les decía Jesús, aprovechen el tiempo, aprovechen ahora, háganle caso a la ley mosaica, el cuarto mandamiento, ahí está claro, háganle caso, no lo invaliden con tradiciones, no lo invaliden con costumbres, no lo invaliden con leyes impuestas por ustedes mismos. Hagan lo que tengan que hacer. Punto. Y hace algunos días, como les contaba, andaba yo por las montañas, allá por el Quiché,
en donde les he contado que pasan algunos de mis días. Y estaba yo en una reunión muy importante. Es una aldea que queda muy lejos. En la aldea que se llama San Nicolás, es difícil pasar, más con estas lluvias. Pero aquella mañana, gracias a Dios, fue posible en un vehículo de doble tracción poder llegar hasta el lugar donde queríamos ir. En esta aldea estaba Rosa y me dio gusto entregarle un diploma a Rosa porque había completado su educación de alfabetismo de adultos. Es decir, ella había completado la primera, la segunda y la tercera etapa en el proceso de alfabetización de adultos y ahora a sus 50 y tantos años, ella ya podía leer y escribir. Todo un acontecimiento y algo muy agradable de, de celebrar. De veras era una oportunidad única. Y junto con Rosa también, otra Rosita, también una madre de sus 40 y tantos, estaba logrando aquella presea en aquella linda mañana. Entonces fue para mí un privilegio, una honra, un honor, una alegría poder entregar aquel diploma. Pero Rosa, nuestra primera Rosa, es la mamá de Francisco. Me dice, la mamá de Francisco. Guardemos este dato por ahí porque es importante. Es la mamá de Francisco. ¿Y dónde estaba el famoso Francisco? ¿Verdad? Porque me habían contado que este Francisco, ya vamos a hablar de Francisco, estaba ahí medio enamorado y pues ya no quería seguir sus estudios en la universidad y no sé qué más me habían dicho sin fundamento. Porque vamos a escuchar la historia de Francisco. Bueno, le dije a doña Rosa, felicitaciones, mira, qué bueno que completaste. ¿Podrías hacerme el favor de decirle a Francisco que mañana lo espero y que quisiera hablar con él? Sinceramente yo dije, no va a llegar. Porque fíjense que para que Francisco pueda llegar del lugar en donde él vive a donde yo tengo mi sede, tiene que pasar por lo menos una hora. Él tendrá que caminar 30 minutos, si es que no hay algún tuk-tuk. Él tendrá que dejar de ganar ese día el salario que le pagan, porque en esos lugares se gana por día. Trabajas, te pagan; no trabajas, no te pagan. Entonces eran como muchos factores juntos, por lo cual yo dije, bueno, no creo que llegue Francisco, pero bueno, a ver qué pasa. Para mi sorpresa, el día siguiente yo estaba ya lejos de la comunidad de Francisco, más o menos a una hora, como les digo. Y para mi sorpresa, ahí estaba Francisco, llegó. ¿Qué tal vos, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Francisco? Mira, ayer estuvimos ahí en la graduación de tu mami, qué alegría, qué bueno. Pero contanos, ¿qué te has hecho? ¿Por qué te has desaparecido casi 6 meses? Y entonces allí Francisco me empezó a contar una historia. Quiero contarles también que Francisco fue mi alumno, de alguna manera. Tengo que conocerlo más o menos unos 7, 8 años, digo yo. Francisco es un guatemalteco del área rural Ixil. Su talla peso es baja, y también su mirada solía ser bastante perdida. No puede ver a los ojos, o no podía ver directamente a los ojos, sino que siempre con la cabeza inclinada y la mirada así como los ojos perdidos para arriba. Y bueno, cuando yo conocí a Francisco en primero básico,
creí que él no lo iba a hacer, que no lo iba a lograr. Eran muchas dificultades juntas que me decían a mí: Dios, ayúdanos con Francisco. Y pasaron los años, ¿verdad? Él pasó primero básico y dije, ¡ay, qué bueno! Le costó un montón, pero con mucho esfuerzo y con mucha disciplina, Francisco logró, en contra del pronóstico de todos los maestros, y me incluyo, logró pasar su primer año. Y luego con pies y tras pies, él lograba ahí en segundo, y los maestros peleando y luchando al lado de él, dándole refuerzo, logrando que Francisco pues lograra pasar a segundo, a tercero, a cuarto, en fin. Pasaron 5 años y Francisco se graduó. ¡Wow! Es más, él quería seguir en la universidad y pues eso cuesta plata y cuesta bastante plata, pero gracias a Dios a un programa de becas que también tenemos, logró optar a una beca y la ganó el Francisco. Yo estaba súper impresionado con Francisco y le pregunté qué quería seguir y me dijo que siguió estudiando maestro, va a ser maestro. Wow, dije yo, todavía mejor porque él es un testimonio, un ejemplo de cómo se pueden vencer las adversidades, pero luego me dan este reporte de que Francisco, bueno, después de 2 años en la universidad, ya no quiere saber nada de la universidad porque está enamorado. Y entonces lo tengo ahí frente a mí y le hago la pregunta: Francisco, ¿vas a seguir en la universidad o qué vas a hacer? Y entonces me empieza a contar una historia y ahí es cuando yo digo, Francisco, mi alumno, cuya historia sorprendente estamos escuchando en este momento, que se convirtió de ser mi alumno a ser mi maestro. Porque allí pude ver la aplicación práctica de todo lo anterior que hemos estado hablando. Cómo un jovencito de 21 o 22 años, no sé cuántos tendrá, se hace cargo de pronto de una situación para la cual él no está preparado, para la cual él no tiene el entrenamiento, ni la madurez, ni el crecimiento espiritual y corporal para hacerse cargo. Pero está ahí sentado y me dice, mi mamá se enfermó. Bueno, digo yo, una enfermedad pues, es normal, y peor allá en el área por donde estamos, donde no hay hospitales, no hay, lo más que hay es un centro de atención primaria de salud, eh, donde la gente de un dolor de estómago se muere, ¿verdad? Cuando me dice, mi mamá se enfermó, entendamos que nosotros nos quejamos a veces por un catarro o por una enfermedad mayor, pero podemos agarrar el teléfono y llamamos a una farmacia y nos llevan el medicamento, o algunos otros tienen servicio de ambulancia y llaman al servicio de ambulancia y llega inmediatamente a verlos, o algunos otros tienen médicos, amigos o médicos de la familia al que llaman y sienten un alivio, pero allá en el medio de la nada, ahí en esa aldea se acaban los caminos, ahí se terminó el camino y también la esperanza. No hay una posibilidad de, si que estás enfermo a las 9 de la noche, lloviendo, con aquel lodazal, ¿qué haces? ¿Cómo sales? Nadie te puede llegar a traer. Si es demasiada la desesperación, vas a tener que tomar a tu ser querido, a tu enfermo, te lo pones en la espalda y empiezas a caminar 45 minutos a ver si en el pueblo hay algo abierto todavía o alguien que te pueda dar la mano. Estamos hablando de esa realidad y Francisco está ante esa realidad. Y su padre le dice, mira, me dice, mi papá me dijo, porque vio a mi mamá que se estaba muriendo. Mi mamá perdió peso, ya se le notaban los huesos, ella estaba muy mal. Y mi papá se me quedó viendo y me dijo, mira, Francisco, te entrego a tu mamá. Mira vos qué podés hacer con ella, porque yo ya no sé qué hacer. Mi conocimiento, mi cabeza
topó. Yo no sé qué puedo hacer con ella. Así que te la entrego a vos para que vos decidas qué puedes hacer por ella. Imagínense ustedes un jovencito de 21 años, 22 años y mucho, con un background o antecedentes de dificultades en su proceso de aprendizaje. Está ahí frente a su papá y decide honrar a su padre y honrar a su madre. Y entonces le dice, está bueno papá, yo me voy a hacer cargo de mi mamá. Y entonces Francisco, como puede, con sus conocimientos escasos de vida, de medicina, toma una decisión. Yo voy a hacer algo por mi padre, por mi madre, especialmente por mi madre que está enferma. Yo voy a hacer algo por ella. Y esa decisión que toma la lleva a la práctica. Él no dijo, no, yo no tengo tiempo, que probablemente hubiera sido una buena excusa, o yo no tengo dinero. Todavía mejor esa excusa, porque uno de patojo en la universidad, ya sabemos que no tenemos plata, o alguna otra excusa, que lo mire mi hermana o que lo mire alguien más, porque yo no puedo. Como tantas veces en tantas familias hemos escuchado ese argumento. Qué triste. Pero no, Francisco dice, yo voy a ver qué hago por mi mamá. Así que va al pueblo, saca un préstamo de 35,000 quetzales. 35,000 quetzales es algo así como $5,000. Saca un préstamo por $5,000. Aquel jovencito sin empleo, sin ingresos fijos, con compromisos en la universidad, va y decide tomar un préstamo por 35,000 quetzales. Pero como ese préstamo hay que honrarlo, entonces también toma otra decisión. Va a conseguir un empleo o dos para poder hacerle frente a esa deuda. Y así es como empieza a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso es lo que él me refirió. Llegaba tarde a su casa. Gracias a Dios, que hace unos cuantos meses ya hay señal de internet en la aldea de Francisco. Antes no había. Aunque usted no lo crea, no había señal. Ahora ya hay señal. Entonces Francisco fue capaz, o era capaz, de llegar a la medianoche, encender su computadora y hacer sus tareas de la universidad hasta la 1, no sé, 2 de la mañana, descansar algunas horas e irse a dormir para levantarse 4 horas más tarde, 3 horas más tarde, 5 horas más tarde, no sé, para ir a trabajar y pagar el préstamo. Francisco también me contó de que en una etapa tomó a su mamá y la llevó al sanatorio del pueblo grande, del pueblo más grande que hay cerca de la aldea de Francisco, que en este caso es Nevaja. La llevó ahí y la operaron. Refiere Francisco que fue una operación de una hernia y algo relacionado con eso. No quise entrar en muchos detalles, pero que después de la operación, él usó el dinero para comprarle vitaminas, para comprarle sueros, para comprarle sus medicinas, para cuidarla y juntamente con su hermana, pero primero él y después su hermana, lograron hacerse cargo del hogar, de los alimentos del papá, qué sé yo, de lo que implica manejar una casa. Y la mamá estaba ahí, dispuesta en una cama, recuperándose después de esta operación, tomando las vitaminas, tomando los sueros, tomando
de un jovencito de 21 años. Y bueno, esta señora se llama Rosa, que fue la misma con la cual yo empecé mi historia, empiezo mi historia. Que se está recibiendo porque Rosa no pasó en la cama sin hacer nada, ella pasó estudiando, porque ahora se está recibiendo, se está graduando en su etapa 3 de alfabetismo de adultos. ¡Wow! Cuando yo termino de escuchar a Francisco, vengo y lo abrazo y le digo, Dios te bendiga, mijo, Dios te bendiga por lo que hiciste con tus padres. Y aquel jovencito empieza a llorar en mis brazos como un niño, y empieza a sollozar y empieza a, a desahogarse y recuerdo que oramos también y lo bendijimos y con esto nos despedimos por el momento con Francisco. Un alumno, un jovencito que no inventó ningún corbán nuevo. A la usanza de los fariseos de antes, dar buenas razones por las cuales no ayudar a sus padres. Es corbán, eso ya está apartado, no lo puedo tocar, es de Dios. ¿Cuántos corbanes modernos nos hemos inventado o hemos incorporado a nuestras tradiciones simplemente para hacernos los desentendidos con nuestros padres? Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Yo les firmo que además de que tus días sean alargados sobre la tierra, todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, Dios te va a bendecir y te va a multiplicar, como lo ha hecho conmigo. Yo le doy gracias a Dios porque en estos últimos 4 años, que es y tal vez desde antes, un poco antes, Dios ha sido tan generoso en mi caso que me ha permitido hacer algunas cosas en compañía de la familia para tener a nuestra madre como hasta el día de hoy está. Gracias a nuestra familia también, porque también ellos recibirán bendición. Y es que honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento con promesa. Promesas que van más allá de que tus días sean alargados sobre la tierra. Promesas que van más allá de que te va a ir bien y te va a prosperar. Promesas que van más allá de que tú y tu casa estarán protegidos. Cuando tú llegues a anciano o anciana, que te va a tocar, nos va a tocar. Esperamos seguir fogosos, seguir con energía, seguir a continuar viajando y sirviéndole al Señor. Pero si el Señor tiene otros planes diferentes, los bendecimos, damos gracias y sabemos que así como hemos sembrado, así también cosecharemos. Enséñale a tus hijos desde ya. Muéstrales a tus hijos cómo se cumple este mandamiento en tu vida. Bendice a tu padre, bendice a tu madre, sírveles, hónralos. No entres en el papel de convertirte en el nuevo papá o mamá de ellos, sino que por el contrario, recuerda lo que ellos hicieron en sus días de juventud por ti, en sus días de vigor, hasta que ellos
ya no lo pudieron hacer y por eso ahora necesitan de ti, necesitan de mí. Y Dios ha dejado ese orden. Cuando los padres envejecen, somos nosotros los que debemos honrarlos. Y no solo en la vejez, sino también durante todos los días de nuestra vida. Que así sea, que Dios nos permita tener esa sensibilidad y ese deseo y ese amor. Y te invito a que escuches las prédicas de los niveles del amor que el pastor Ricardo Kumenfeld ha estado impartiendo estos domingos. Si quieres más información sobre esto, cómo es, cuáles son esas dimensiones, cuáles son esos niveles del amor. Que Dios nos dé suficiente amor, no solo para nuestra familia cercana, sino para nuestra familia extendida, para nuestros padres, para nuestras madres, para todos aquellos que necesitan de un auxilio en sus días de vejez, especialmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.